Así es, aquí estamos listos. Amén, pastor. Y bueno, antes de empezar la clase, comente un poquito al auditorio para que estemos en oración por su conferencia que va a tener antes de que empiece la clase. Sí, hermanos, miren, el 19 de, de este mes, la próxima semana, el miércoles, llega el pastor Luis Parada con su esposa. Unos días antes va a estar el hermano Rodrigo Guzmán también con su esposa de allá de California. Ambos vienen para acá. Cada año, junto con nuestra iglesia que está aquí, el pastor Oscar García, eh, una iglesia que está cerquita aquí de nosotros, nos juntamos y hacemos una conferencia juntos, le llamamos la conferencia de los fundamentos. Amén. Y este es el cuarto año realmente que tenemos la conferencia y pues ha sido de gran bendición y oren por nosotros. Ustedes saben todas las implicaciones que hay en hacer una conferencia, preparativos, finanzas, y el diablo no deja de atacar y pues ahí andamos en eso. También tenemos la ordenación, tenemos 2 personas que se están ordenando es sábado, no este sábado, pero el que sigue dentro de la conferencia. Vamos a aprovechar la conferencia para ordenar a 2 personas de nuestra iglesia. Amén, pastor. Pues bueno, le dejo los micrófonos de la voz de Victoria y adelante con la clase, pastor. Dios le bendiga. Así es, gracias. Pues hermanos, me dan la oportunidad nuevamente de estar con ustedes y quiero dejar a saber que estoy bien agradecido primeramente pues con Dios que pues teniendo pues muchas personas que son mucho más elocuentes y con mucha más preparación me han puesto a mí allí y gracias a Dios y gracias al hermano Hugo Martínez que me dio la oportunidad y la confianza también de venir a compartir con ustedes esto. Yo desde hace tiempo atrás, y lo dije la semana pasada, creo fue así, me puse a pensar del por qué había tantas denominaciones, y es que dentro de la misma corriente bautista hay iglesias que creen diferente a como creemos nosotros que somos bautistas fundamentales e independientes. Entonces, yo llegué aquí a Toronto hace casi 15 años, 2001, 14 años atrás. Entonces, había algunas iglesias bautistas hispanas, pero yo no pude tener compañerismo con ellos porque no compartíamos ciertas doctrinas, no solamente en el área de separación, pero también en el área doctrinal. Pues, me di cuenta que hay una corriente muy fuerte de calvinismo dentro de las iglesias bautistas, y eso fue que lo que me motivó para estudiar más al respecto. Después siempre he sido, bueno, he tratado de ser muy analítico y estudiar bien el porqué de las cosas, y eso fue lo que me llevó a hacer un estudio bíblico acerca de los distintivos bautistas. Yo sé que hay buenos libros por ahí, pero en español yo no encontré uno que fuese a detalle para mi satisfacción, y no estoy diciendo que no exista, simplemente no lo encontré yo. Entonces yo preparé mi propio material al respecto, y la semana pasada yo comencé hablando acerca del origen de la iglesia, cómo se fundó la iglesia, cómo se originó. Y esa es otra área también, hermanos. Cuando hablamos del dispensacionalismo, hay diferentes corrientes del dispensacionalismo. Hay el hiperdispensacionalista, el ultradispensacionalista, el dispensacionalista. Y realmente lo que difiere uno del otro es el hecho cuándo se comenzó la iglesia. Hay unos que creen que la iglesia se comenzó, como lo creo yo, en el ministerio terrenal de Jesucristo. Otros que creen que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Esos son los hiperdispensacionalistas, si no mal recuerdo. Y hay otros que creen que la iglesia comenzó, los ultradispensacionalistas, cuando el apóstol Pablo es llevado hacia predicar a los gentiles, porque la iglesia es enfocada hacia los gentiles. Entonces cuando se comienza la iglesia. Entonces hay unas diferencias ahí también, y eso después lo podríamos discutir. Pero yo creo, hermanos, firmemente que la iglesia, debido, como estuve diciendo yo la semana pasada, debido a la estructura del origen de su palabra, que es una asamblea que ha sido llamada aparte con un propósito, y como Cristo empezó a llamar a sus discípulos desde el capítulo 4 de Mateo,
y fue comenzando lo que es la iglesia hoy en día. También vimos brevemente, solamente para repasar un poco, que a esa iglesia se le dieron varias promesas, entre ellas de que, bueno, Cristo era el fundador, ¿verdad? Pero que Cristo también iba a edificar su iglesia, pero también que iba a haber una preservación de la misma, es decir, que a través de toda la historia la iglesia iba a permanecer y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. No solamente es un versículo, sino son varios pasajes que nos ilustran esto. Dentro de la Gran Comisión, cuando el Señor Jesucristo está comisionando a la iglesia, Él viene y dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la iglesia que Jesucristo edificó tenía la promesa de que Cristo iba a estar todos los días con la iglesia. En Efesios 3:21 también dice que la gloria debe de ser a Cristo en la iglesia por todas las edades. Ahí nuevamente vemos una promesa de preservación de la iglesia que iba a ser preservada desde su comienzo. También vimos que la iglesia, cuando se comenzó, recibió muchos ataques. Satanás quería detener la obra, así que empezó a atacar primeramente a través de la persecución. Vimos rápidamente, solamente como repaso, como Pedro y Juan son detenidos cuando estaban orando en el templo, después son encarcelados, Esteban es asesinado en el capítulo 8, vemos como Pablo, en aquel entonces se llamaba Saulo, estaba persiguiendo la iglesia de una forma aférrima, y esto no paró la iglesia, por el contrario, esos ataques externos que fueron dados a la iglesia hizo que la iglesia se multiplicara cada vez más y más. Dice la palabra de Dios en Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y en el versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Ves? Entonces Satanás se dio cuenta que esa persecución o esos ataques externos que estaban haciendo hacia la iglesia, solamente hizo que la iglesia se fortaleciera y se multiplicara más. Y hermanos, eso es cierto hoy en día. Cuando las iglesias son atacadas externamente, la iglesia se une más en oración, y eso trae un poder mucho más grande y se multiplica la iglesia. Es por eso que debemos darle gracias a Dios por las pruebas en la iglesia. Sin embargo, la táctica satánica se cambió ahora, y entonces los ataques ya no fueron externos, sino fueron internos, y eso es lo que fue más efectivo para la destrucción de muchas iglesias, y eso es efectivo nuevamente hoy en día, que la destrucción va a llegar a la iglesia desde adentro. Y nos quedamos ahí la semana pasada en el capítulo 15 de Hechos. El apóstol Pablo y Bernabé ya habían salido por toda la región de Galacia a comenzar obras, y el Señor los había usado de una forma tan grande que comenzaron muchas iglesias por allí. Ellos regresan a su iglesia enviadora, que era la iglesia de Antioquía, y entonces se dan cuenta en el capítulo 15 de lo que sucedió. Dice en el versículo 1 del libro de Hechos, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ves? Ahora, había unas personas que estaban viniendo, dice, de Judea, y llegaban hasta la región de Galacia enseñando esto, que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Ahora, estos hermanos venían y enseñaban a aquellas personas que estaban recién convertidas, y esto trajo una discusión muy grande. Pablo y Bernabé se deciden ir hasta Jerusalén porque estos hermanos habían salido, estas personas que se llaman los judaizantes. Los judaizantes son aquellas personas que habían sido salvos, pero todavía estaban bien arraigados a su judaísmo. Yo creo que esto era algo bien difícil para ellos sacar de su corazón después de tantos años. Estamos hablando cientos y cientos de años de estar bajo la ley, bajo los mismos ritos, y después de buenas a primeras no tenían que hacerlo. Esto debe haber sido muy, muy difícil para ellos. Entonces vienen con esas ideas, y
empiezan a contaminar las iglesias que Pablo había establecido allá en Galacia. Y se arma, hermanos, una discusión muy grande porque, nuevamente vengo y repito, Pablo y Bernabé deciden ir hasta Jerusalén, a la iglesia donde estos habían salido. Y en el capítulo 15 se habla de todo ello. Voy a hablar de eso en unas sesiones posteriores cuando hablo acerca de la independencia y la autonomía de las iglesias, pero quiero enfocarme ahorita en el hecho de que había una persecución en la iglesia, que dentro de la iglesia se había estado infiltrando por medio de estos hermanos con falsa doctrina. ¿Ves? Y esta es la nueva táctica que yo digo de Satanás, que es una persecución pero interna ahora. En el capítulo 20, cuando Pablo está en Éfeso, él llama a los ancianos de Éfeso, a los pastores que había en la iglesia, y entonces les dice claramente estas palabras en el versículo 27 de Hechos 20, dice así: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. Fíjense, dice, mirad por vosotros, es decir, por los mismos pastores, cuídense ustedes mismos. Y después dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia que esto sucedería. Yo mencioné brevemente este pasaje junto con aquel pasaje que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4, versículo 1, cuando dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, esto, hermanos, es una declaración muy fuerte, cuando dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y estamos viviendo sin duda alguna en los postreros tiempos, que algunos apostatarán de la fe, y nos dice la forma en que van a apostatar, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora está hablando de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y hermanos, esto es lo que yo creo que está sucediendo en muchas iglesias buenas, sinceras, pero que hay dentro de la iglesia espíritus engañadores y doctrinas de demonios. También en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por este versículo a mí me llama la atención cuando dice la palabra sufrir, dice no sufrirá la sana doctrina. Y es que, hermanos, creo que lo mencioné la vez pasada, la sana doctrina se sufre. Cuando uno está hablando y predicando la sana doctrina, uno va a padecer persecución, va a uno sufrir. Ya a nadie nos gusta sufrir. Dice aquí, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Después dice, conforme a sus propias concupiscencias. No conforme a la verdad, no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a lo que ellos creen que es lo correcto. Pues, y esto es lo que es interesante, porque dice más adelante en el siguiente versículo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, este pasaje nos está diciendo nuevamente que va a venir gente que se van a amontonar enseñando conforme a sus propias ideas, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios razonamientos y no conforme a la palabra de Dios. Ahora, en 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2, dice la palabra de Dios así, el apóstol Pedro está hablando aquí, comenzando en el versículo 12 para irnos más al punto, dice así, pero estos, estamos hablando de los falsos profetas y maestros, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, fíjense bien, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa,
y destrucción perecerán en su propia perdición. Pero quiero que note